Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Vamos a ver cómo vieron el encuentro de ayer los más jóvenes. Vamos a ver cómo ven lo que va de temporada y lo que viene por delante, que todavía es, lógicamente, muchísimo. Juan Velázquez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, punto ayer para continuar. Lo que hablabas la semana pasada, la media inglesa, empatar fuera, ganar en casa. Sí, ¿no? Ahora, como se suele decir, hay que hacer el punto válido en casa. Una semana que vamos contra una Almería que, siendo sincero, yo viéndolo esta jornada no me genera nada. Digo, con mucho respeto a la gente de Almería, pero a mí no me genera nada. De hecho, me da la sensación que la Almería ha bajado para pasarse 2 o 3 años tranquilamente en segunda, porque este año tanto Almería como Granada los veo muy difícil que vuelvan a primera división. Y al fin y al cabo, bueno, sí, el punto, como se suele decir, punto es punto. Claro. La cosa es que normalmente cuando dices punto es punto suele ser porque son empates muy justos. De hecho, se dijo por aquello de cuando Castellón. Sí. Y me acuerdo de cuando jugábamos con Cervera que se decía mucho sobre punto es punto. Pero es que este punto es punto sabe mucho más. Sabe, después de haberle ganado a Eibar en casa como le ganas, al Levante prácticamente durante, yo creo que 30 o 40 minutos lo dominas como quieras, lo cierras igual que hiciste a Eibar. Evitas muchas jugadas de peligro por estar bien posicionado. Es un punto que puede ser que a muchos le sepan a poco, pero bueno, pero al fin y al cabo, oye, es un punto muy bueno que eso, hay que hacer bueno contra Almería en casa de nuevo. Bueno, un partido en el que decíamos, el Oviedo creo fue de menos a más. Empezó mal, 10 minutos que fueron totalmente el Levante, pero acabó bien, acabó jugando muchos minutos en el campo del contrario en la segunda parte, ¿no? Sí, de hecho, en el tercer minuto hay la ocasión que para mí es la más clara del encuentro, que es bueno, un desborde por banda de Pablo Martínez. Se la da al interior, el interior termina de entrar driblando en velocidad a Luengo y se la pone de cara a Morales. Morales no es capaz de engatillar el balón y en el minuto 3 pues tienes la primera jugada de peligro. Sí es cierto que los siguientes 7 minutos tampoco el Oviedo no terminaba como de terminar de encontrarse. También es algo muy normal porque saliste contra un equipo de una índole muy ofensiva como es el Levante, con mucha fuerza y que salían muy motivados después del partido de la semana pasada en el que le ganan 3-2 a la Almería en un partido bastante igualado. Entonces, claro, aguantaste muy bien. Y luego, a partir del minuto 15, para mí el partido se empezó a disputar. Ya en el minuto 20 arrinconaste en el área al Levante prácticamente hasta el minuto 35-40, que te da otro susto Morales, pero esta vez en fuera de juego. Termina la primera mitad con un partido que al fin y al cabo es de carriles, primero atacas tú, luego ataco yo. La segunda parte empezó igual, un intercambio de golpes muy bonito, sinceramente, de ver. De hecho, yo lo decía en la crónica que, sinceramente, es un partido que el resultado no tiene nada que ver con lo bonito que fue el partido. Y que, bueno, la segunda mitad pues es lo mismo que los 30 últimos minutos de la primera mitad. Partido muy disputado, el Oviedo a muchos ratos consigue encerrar al Levante en el área. De hecho, Alemão tiene 2 ocasiones que, si no llega a ser por el defensa, seguramente hoy estaríamos hablando de 3 puntos. Y cuando termina el partido, yo creo que la sensación que nos queda a todos, o por lo menos por lo que yo he podido leer, es que, oye, es un punto muy bueno, no porque hayas jugado mal, sino por todo lo contrario, porque has hecho un muy buen partido contra un equipo que era el líder al empezar la jornada. Sí, así es. En la parte mala se cargaron de tarjetas los defensas. De 4 defensas, 3 con tarjeta. Sí, Raheem, es que además los 3 fueron... Y fue donde se demostró que durante los primeros 10 minutos, además, de hecho, si no me confundo, la de Calvo es como en el minuto... No, la de Raheem es en el minuto 4, si no me confundo, y la de Calvo es como en el minuto 15. A Costas le costó un poco más verla y, siendo sincero, para mí Costas la mereció bastante antes. Incluso podríamos hablar de que yo creo que el árbitro fue bastante benevolente, porque hubo ocasiones en las que yo digo, yo estoy en el otro equipo y yo pido la roja. Y pides la roja. De hecho, bueno, hubo varios jugadores de Levante que incluso en algún momento llegaron a pedir la segunda amarilla, pero no se llegó a dar. Pero sí es cierto que, bueno, eso demuestra, pues, esos primeros 15 minutos de desconexión, te comes esas 2 tarjetas, porque las 2 tarjetas vienen además de lo mismo, un intento de salida fallido, que no eres capaz
de controlar y que encima cuando te queda la vuelta te ves superado, porque de hecho la de Calvo corta una acción que iba a ser bastante problemática, porque entraba además Carlos Álvarez con Morales, que son el mejor jugador y un delantero que te falla una pero no te falla dos. Y claro, ahí estuvo muy bien hecha. La de Raheem me pareció un poco más innecesaria, pero teniendo en cuenta que también por la posición en la que se había perdido el balón, la entiendo. Y las de Costas, lo que te digo, por merecimiento, era amarilla, incluso puede que era la segunda. Luego lo bueno es que ya sabiendo que la semana que viene vas a tener que jugar sin Raheem, porque se va con Níger a la Copa África, y bueno, pues también para sanear un poco, entre comillas, la línea defensiva metes a Pomares, que te hace un muy buen partido, te mejora muchísimo el partido de Raheem, que para mí estuvo bastante más espeso de lo normal. Y lo que sí que yo eché en falta, que es lo que hablábamos hace un minuto, era el tema de Lemos y ¿cómo se llama este? Y Lucas. Porque, sinceramente, tanto, mira que de normal, estos últimos dos partidos sí que había señalado yo un poco más a Costas, me parecía que estaba un poco más perdido y demás, pero en este partido yo hubiera cambiado o a Costas o a Calvo, me da igual, porque me parece que los dos jugaron al mismo nivel, ni bien ni mal. Y lo hubiera cambiado para dar un poco de paso y terminar de sanear también un poco la defensa y que entrase Lemos, que es un jugador que, por ejemplo, contra el Cartagena vimos a un muy buen nivel. Claro. Bueno, si nos vamos al centro del campo, Seoane resplandeció por encima de los demás. A lo mejor un Dries Cazorla y un Colombato más en tareas de trabajar, pero el que más brilló quizás fue Seoane. Sí, a ver, Colombato hay que entender que en el centro del campo, Seoane, Cazorla, Colombato tiene el trabajo más sucio, que al fin y al cabo es el del apoyo defensivo, es hacer un poco de pivote. Entonces, yo sinceramente el partido de Colombato me pareció bueno, pero ocurre lo mismo que ocurrió en su día con Luismi, que ocurrió en su día con un montón de pivotes, que es que no se termina de valorar el trabajo, no porque no se lo merezca, sino porque es un trabajo muy difícil de darse cuenta si no estás viendo el partido todo el rato con 1000 ojos y viendo cómo puede derivar las jugadas. Cazorla, sí es cierto que yo diría que el peor partido de lo que va de temporada, no voy a decir desde que está aquí, porque yo recuerdo algún partido que otro que sí que dije, hoy Cazorla hoy no, y aquí simplemente este partido me pareció que pasó sin pena ni gloria. También hay que decir que bueno, en el Levante, bueno, en el Ciudad de Valencia, otra vez más le volvieron a aplaudir, como ya es algo bastante casi normativo en todos los campos a los que va. Y el que sí que brilló con luz propia fue Seoane. Seoane, cuando pasa por él la jugada, es un jugador que le da mucha velocidad al equipo, mucha verticalidad. Ayer estuvo omnipresente porque allí donde estaba el balón estaba él para ofrecerse, y de hecho hay una jugada que hacen Ilias Colombato, que Colombato se la deja de cara a Seoane, que aparece como un misil, y sí es cierto que la manda, joder, pues un par de metros por encima del larguero, que dices tú, va, qué pena, pero eso no quita de que hizo un partido, para mí, bastante inmaculado y digno. Mira que Ilias hizo un gran partido, pero para mí digno del mejor del equipo. De eso te iba a hablar. Arriba, bueno, continúa la pelea incesante de Alemão porque se pega con todo el mundo, pero el que brilla es Chaira. Sí, a ver, Alemão está teniendo un trabajo más, lo mismo que Colombato, un trabajo muy feo, porque al fin y al cabo el Oviedo lo que hace muchas veces es darle el balón a Alemão y que Alemão aguante el balón, porque es una persona corpulenta, además tiene buena calidad, como pongas un pie mal, rápidamente se da la vuelta y queda solo contra el portero, es decir, tiene un trabajo muy crudo. La banda izquierda, Moyano, estuvo bien, normalito, sinceramente, igual que Cazorla, ni bien ni mal. Discreto. Ilias, Chaira, lo mismo que Cazorla. Yo creo que desde que está aquí es de los peores partidos, pero joder, es que desde que vino aquí, 2 goles, creo que si no me confundo, 2 asistencias también. Es decir, es un jugador que te lo ha dado todo. Y es normal pues, que hoy, una semana además contra un equipo y con un lateral como tenía él, que si no me confundo era Pablo Martínez, es muy difícil. De hecho, bueno, los propios narradores de la televisión decían, a Pablo Martínez hoy le ha tocado bailar, como se suele decir, con la fea del baile. Con la más fea, sí. Porque
Era el más difícil de cubrir y aún así hizo un auténtico partidazo porque en muchos momentos secó a Chaira. Eso no quita para que Chaira haya hecho un muy buen partido otra vez más. Y es que Alemão es lo que tiene. Alemão te saca petróleo de una acción que nadie espera y es que le tiras un balón, bueno, es que le tiras una nevera y te la baja si quiere. Sí, eso es verdad. Los cambios, ¿cómo has visto los cambios? Quizás el más extraño fue el de última hora de Masca, que llevaba sin participar y acaba por primera vez, casi por primera vez, con dos delanteros, cuando se esperaba un Doctor, un Del Moral. Yo siendo sincero, yo lo pensé cuando estábamos por el minuto 60, 70, yo pensé que el partido te estaba pidiendo un Doctor, quizás hacer un cambio Cazorla, eso que no estaba tan fino, por Doctor, le revelas la zona a Colombato, pero claro, es que es lo que hemos hablado más de una vez. El propio Calleja ya lo ha dicho en rueda de prensa. Sí. A Doctor no lo ve como un pivote, a pesar de que es la posición de Doctor. Sí, sí. Pero hubiera sido un cambio que para mí hubiera dado mucho. Metes a Carlo Doctor al pivote, dejas a Colombato en una función un poco más creativa, que además él lo ha demostrado durante el año Más pasado arriba, entero, más libre, sí. que tiene mucha opción creativa, y dejas a Giovane aún más descolgado hacia arriba. Las entradas del partido son Quasi Sibo, que sinceramente, lo vi igual que hace 2 semanas, un poco tenso. Leí por ahí un chico al que le leí algo de que parecía que llevaba madreñas, pero tampoco me pareció para tanto. Sí, es cierto que hay un balón que se lo dejan en el pie y se le escapa, pero bueno, muchas veces ocurre eso porque los terrenos de juego son muy distintos unos de otros, no estás acostumbrado tanto a ellos. Sibo hace muy buen partido. Paulino, sinceramente, me pareció el cambio más diferencial. Sí. Segundo partido que yo lo veo que entra eléctrico Sí, puro, todo, con unas ganas de marcar increíbles. También te mete a Hassan, pero te lo mete los últimos 10 minutos, que es algo que yo no entiendo. Hassan, al ser un jugador que te funde, Sí, de velocidad, de explosividad. es otro jugador que para mí pues, tendría que entrar, pues ya no te voy a decir en el 60, pero sí en el minuto 70, es decir, darle 20, 25 minutos para que invente, entre comillas. Y sí es cierto que a mí también la entrada de Masca me trastoca un poco porque sí es cierto que en ese momento el partido había entrado en un punto en el cual el Levante ya había metido a Iborra, Sí, había Fabricio. adelantado a Carlos Álvarez, o sea, había metido a Fabricio. Sí. Es decir, el Levante estaba con todo arriba y lo que quiso Calleja es, tú me pones toda la carne en el asador, pues yo te voy a poner Yo te pongo toda más. la que tengo, Sí. que además tú mismo has admitido en rueda de prensa ayer que la carne que tengo yo en el asador es de mejor calidad que la tuya. Sí. Y te lo mete ahí arriba y sí es cierto pues que Masca pasa muy desapercibido, muy desapercibido, pero no hace mal partido. Bueno, tiene un fallo en salida de balón que tiene Sí. a Hassan a 2 metros para dársela. Sí, pero no sé qué intenta hacer y te Yo- monta una contra con el equipo saliendo. No, a ver, pero ayer a Hassan, el equipo entero con Hassan en general, no sé si ayer recibió Hassan solamente 3 balones Sí, por ahí. en 15 minutos, que es como que toque 3 veces el balón en 15 minutos un delantero centro puede tener sentido porque al fin y al cabo es el que tiene que buscar el remate y tampoco se va a Sí. poner a crear juego. Pero un extremo, además, en un Oviedo que le da tanta importancia a los extremos como es el nuestro, es llamativo que en 15 minutos se haya tocado solo 3 veces el balón. Y si es cierto, pues eso, Masca pasa como a hacer una doble punta, pero es extraña porque no estaba tan tirado a hacer la doble punta, sino que estaba más en la posición de mediocentro ofensivo, Sí. llegador, y entonces es como que no cuadraba. A Masca yo lo vi un poco perdido respecto a eso. Ya la semana pasada, además, porque la semana pasada que también juega, Calleja lo prueba en el extremo derecho diciendo que no, es un jugador con desborde, verticalidad, etcétera, y luego lo pones en la media punta, que en la media punta esas características que tú mismo dijiste el martes no las puede cumplir, no las tiene. porque un medio centro ofensivo no puede tener verticalidad. Claro. Puede jugar al espacio, puede buscarte romper líneas, pero no puede tirar de verticalidad porque en el centro siempre vas a tener a mínimo 2 centrales y 2 centrocampistas. Entonces es un poco extraño el papel que toma y es normal que el partido que salga y hace sea malo, porque se puede decir que fue malo. Bueno, llega un Bondi muy guapo y llega el Almería, que no está en sus mejores horas, no es el Almería que todo el mundo se esperaba, pero no deja de ser un señor Almería. Sí, una Almería que, respecto al límite salarial
si no me confundo, es uno de los 5 equipos que terminó el mercado. Uno de ellos fue el Oviedo, pero bueno, ya está saneado porque se habían excedido por 100.000 euros de nada, cerraron 2 patrocinios fuera. Pero sí es cierto que la Almería, no sé si había llegado con un exceso casi cercano a 1 millón. O sea, es uno de los 5 que se excedió en este mercado. Todo a pesar de hacer ventas fuertes. Además, ahora cuenta con el dolor, entre comillas, de que esta semana Luis Suárez, el delantero, que es de gran nivel y que de hecho estuvo a punto de marcharse al Olympique de Marsella este mismo verano, ha dicho que en invierno no quiere seguir, que en invierno se quiere ir. La mitad del equipo no se le termina como de ver muy animado por la categoría, y es algo que eso es matador, porque en segunda, si no tienes el nivel pero tienes las ganas, puedes competir. Un ejemplo es el Tenerife. El Tenerife vino de no conseguir ningún punto y en 2 jornadas ha hecho 4, si no me confundo. Un ejemplo es el Castellón. Tenía ganas de competir, se las pasó en dique seco las primeras 5 jornadas, a la sexta te ganó, a la séptima, bueno, aquí, de hecho la cuarta, perdón, le gana la Almería con una manita que le mete un 5-2. A la siguiente te empata, si no me confundo, con el Granada, y este fin de semana le mete 2-3 al Eldense en su casa, que es un estadio que nosotros mismos vimos que es muy difícil. Es difícil, es complicado. Es decir, si tú tienes ganas, en esta categoría, mínimo puedes salvar la categoría perfectamente. Y si eres un equipo como el Almería, es que mínimo tienes que meterte en el playoff. Pero es eso, los jugadores no se les ve motivados. Hay algunos que se entienden, pues eso, Luis Suárez, que estuvo a punto de marcharse al Olympique de Marsella, se le puede entender. Nico Melamed, que justo después de ascender con el Español se marcha a la Almería. Se va a la Almería. Se puede entender. Sergio Arribas, que tuvo una oferta para irse al Getafe y la rechaza a la Almería porque querían que pagase la cláusula. Se puede entender. Arnau Puigmal, que lo mismo, que es un jugadorazo, centrocampista de élite, y que lo quería el Valladolid, tampoco se termina de ir. Y de hecho, podrías haber hecho el cambio de ascensor prácticamente. Bajas de segunda y coges, fichas por el Valladolid y subes a primera de nuevo. Y te vas, Entonces, claro, yo entiendo que puede haber muchos jugadores que tal, pero también hay que entender que, oye, ante todo son profesionales y son futbolistas, muchos de gran élite. Yanis Ramazzani es un delantero increíble que de hecho estuvo muy cerca de salir, y eso sí que fue sabido por todos, salió en el Diario de Almería, salió en un montón de sitios. Jugadores, vamos, por los que había gente que los tasaban 20 millones y que están jugando en segunda. Entonces, claro, lo que no puedes tener este fin de semana es algún tipo de pensamiento de no, estos esto no va conmigo. No van con ellos porque saben que estos en invierno, si quieren, marchan, y si no, a final de temporada marchan también. No, allí la gente aprieta mucho en Almería, además. Son gente que, como nosotros, son bastante pasionales, tiran bastante del equipo. Si tienen que tirar de las orejas a los jugadores, les tiran las orejas. Es decir, pensar que van a salir a arrastrarse por el campo no es opción. Y bueno, que aparte de eso, hay un gran portero en la portería como es Luis Maximiliano, que hay que verlo. Bueno, yo tengo ganas de verlo en Tartiere porque es un porterazo. En primera pasa por él gran parte de las opciones de la salvación, y en segunda gran parte de las opciones por el ascenso pasan también por él. Pasan también por la portería. Bueno, antes de finalizar, controlas el fútbol extranjero, con lo cual quiero preguntarte por Federico Viñas. Ya está en Oviedo. Para aquel que no lo ubique, ¿quién es y qué ha hecho en este mundo Federico Viñas? Federico Viñas es un delantero uruguayo, internacional con la selección de Uruguay. Con la absoluta. Con la absoluta. De hecho, Marcelo Bielsa todavía hace cosa de 2 semanas da una rueda de prensa de hora y media, cosa que a día de hoy ya no se ve, y pobre periodista que haya tenido que cubrir y escribir todo eso. Y en esa tal le preguntan por Federico Viñas y él mismo dice, Federico Viñas es un delantero con mucha proyección, yo lo tengo en mis planes de futuro si consigue recuperarse bien. Es un jugador que él mismo, cuando se anuncia que va al Real Oviedo, el Real Oviedo anuncia un vídeo en el que salen jugadores de talla mundial, como Diego Godín, Luis Suárez, Forlán, es decir, salen muchísima gente a darle las felicidades por su salto a Europa. Es un jugador que, además va a estar disponible en noviembre, parece ser que adelanta plazos porque se decía que para mediados de diciembre empezar con el equipo la segunda vuelta. Ahora parece que para mediados, inicios de noviembre llega,
cosa que, joder, sorprende. Llega a jugar. Sí, a poder disputar minutos. Otra cosa, bueno, es empezar los 90 minutos, que va a tener que disputar el puesto con Alemão. Claro. Entonces, bueno, Fede Viñas es un jugador muy interesante, muy vertical, es un cazagoles auténtico, tiene buen golpeo también además a balón parado, es un jugador medianamente alto, por lo que también el juego aéreo lo maneja bastante bien. Y bueno, solamente para saber la calidad que tiene, hay que saber el negocio que se hace con él. Sí. Fede Viñas llega hace 3 años al Club León. Sí. Tras un año en Club León, el Atlético de Madrid se interesa por él y bueno, no termina yendo porque el Atlético de Madrid ofrecía en torno a los 9-10 millones de euros y en Club León le vieron el potencial y dijeron, este jugador dentro de año y medio, 2 años, te vale 40-50 millones tranquilamente. Claro. Y de hecho el año pasado, en abril, el Club León y Nápoles tienen un preacuerdo de venta, eran 25 millones fijos y si no me confundo eran otros 10 o 15 tranquilamente en variables para Fede Viñas, es decir, tranquilamente unos 40 millones, si es cierto que hay objetivos más altos, más bajos, pero bueno, hasta unos 40 millones de euros y no acaba yéndose, se rompe todo por el tema de la lesión que tiene. Ahora, desde que se lesionó, es un jugador que ha estado al 100% puesto en su recuperación. Es un jugador que además ha estado muy bien asesorado, se ha estado cuidando en la Ciudad Deportiva de la Esmeralda del Club León, que cuenta con, bueno, si no me confundo, es a nivel de fisios y demás, y de gente que te ayuda a recuperarte de tus lesiones, cuenta con el mejor personal de toda Latinoamérica. Entonces, al fin y al cabo, has estado con muy buenos profesionales. Y es que ahora mismo viene a Europa, pues eso, con la ilusión, porque además ha sido prácticamente bendecido por casi todos los jugadores de élite que han pasado por Europa recientemente, y además de con toda la ilusión, viene con ganas, viene ya a punto de poder jugar, va a tener tranquilamente 4 o 5 meses para poder pelear el puesto tú a tú, porque sí es cierto que hay que entender que aunque pueda empezar a jugar en noviembre, la titularidad a lo mejor no la puede conseguir hasta diciembre, enero. Claro. Entonces va a tener 5 o 6 meses para pelear. Ahora, y es lo único que a mí me pone así un poco las orejas para arriba, es un perfil que yo creo que no se puede complementar muy bien con Alemão. Porque son 2 delanteros centro puros, 2 cazagoles, y sabemos cómo suelen salir esas historias, porque siempre hay uno que tiene que perder un poco la marca, y aunque Alemão lo haya demostrado ya desde el inicio de liga que no le importa andar cayendo a las bandas, no es su posición natural. Tampoco vas a jugar con Alemão de extremo. Claro, no, por supuesto. Entonces es lo único que a mí me trastoca un poco, pero bueno, que si puedes hacer 45 minutos con Viñas y 45 con Alemão, fantásticos. Es que tienes, si Viñas viene, ya no te voy a decir al 100%, al 50% del nivel que tenía en México, tienes un delantero que de diciembre a junio te puede conseguir 7 u 8 goles tranquilamente. Bueno, pues veremos a ver si se recupera bien lo primero, ojalá, lo primero por él y lo segundo por el equipo en este caso, y a ver esa cifra de goles en cuanto se sitúa. Juan, muchísimas gracias y a disfrutar contra la Almería, en este caso. Muchas gracias, aunque bueno, ahora disfrutar hay que tirar del carro. Como digo siempre, hay que tirar del carro, hay que ir al estadio todos. Hay méritos, son, si no me confundo, es la 5ª portería a cero de toda la temporada. Si no me confundo, somos el equipo con más porterías a cero en lo que va de temporada. Y aparte de eso, hostia, son 8 puntos de 12. Ya. No es moco de pavo, se te han escapado 4, pero es que si te paras a pensar es que no has perdido ninguno. Entonces, claro, que siga la racha. Sí, no. Y que bueno, ¿qué es eso? Como dije antes, el punto que se hace fuera de casa, hacerlo válido en casa con 3. Y ya, bueno, la semana que viene, Málaga, pues te tocará... Primero Almería, primero Almería, luego ya se pensará en Málaga. Como dijo Omenchenko después del playoff contra el Eibar, allí en Ipurúa, pasito a pasito. Efectivamente, que viene a ser lo de partido a partido. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rápido, vamos a conocer un poquito más de cerca a la Unión Deportiva Almería, como siempre, de la mano de Marco Antonio Iglesias. Hasta ahora.